Después de 520 años de la llegada de los colonizadores a nuestro continente, comienza a vislumbrarse un cambio en el imaginario construido por la sociedad, las instituciones educativas, los estados nacionales y provinciales que invisibilizaban a nuestros pueblos originarios. Cada 12 de octubre se celebra el Día de la Raza, cuando en realidad se conmemoraba el primer genocidio étnico en América. Hoy esa realidad está cambiando y podemos descubrir la verdadera historia de nuestros primeros pobladores. Nosotros habíamos sido descalificados como personas y se nos trataba de salvajes y ignorantes, digamos, ¿no? Y resulta que ahora, a través del tiempo, se están dando cuenta que realmente lo que nosotros hacíamos, nuestra ceremonia, como ejemplo de la Pachamama o de la Ñuquemapu y todo eso, ¿no? Teníamos como Padre del Sol, resulta que ahora todo el mundo lo está tomando de esa manera. Lo que pasó es que durante la conquista y colonización, la Iglesia Católica Apostólica Romana nos obligaba a ser cristianos. Y nosotros no queríamos ser cristianos porque nosotros teníamos otra convicción, digamos, manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Es un proceso donde nosotros, digamos, en esa época donde yo fui a una escuela de hermanas, era el 12 de octubre, una fecha muy especial, digamos, y donde, bueno, en mi caso particular yo nunca oculté, digamos, pertenecer a mi pueblo, digamos, donde yo iba con la foto del cacique y la de mi abuela Marcelina, pero lo sufren sí algunos de mis hijos hoy en día. Sí, porque por ahí no entienden demasiado los chicos la historia, entonces vinimos pasando por este proceso y en los colegios hay una nueva apertura, donde nosotros podemos explicar cómo fue la historia y bueno, y este proceso que estamos sufriendo y que seguimos pasando, ¿no? Y que ha habido muchos cambios porque ya te digo, bueno, en los colegios nos han abierto las puertas y para que la historia nuestra se sepa la verdad, ¿no? Yo recuerdo por ahí en la primaria que el mensaje era bastante vertical, donde lo que se contaba era una historia desde la tendencia europea y se buscaba ocultar todo lo que era la cultura nativa, todos nuestros pueblos, las culturas de nuestros pueblos originarios. Y lo que es interesante en este momento es que la historia y en educación se está volcando hacia América, que hay que tener presente que América tiene una historia de 40.000 años, no de 520, como siempre se nos hizo esa bajada. Y lo que se busca es revalorizar justamente la cultura de nuestros pueblos originarios, de una cultura milenaria, ancestral, confirmar mi identidad personal y a su vez reconocerme como Ranquel fue una sorpresa muy linda. Y que bueno, que vamos construyendo a medida que empezamos a conocer también la cultura, porque cada cultura tiene su cosmovisión, su forma de vida, su organización, así que respecto a ese tema estamos conociendo y empezando a trabajar. No hay en el continente americano una conmemoración más polémica y que al mismo tiempo reciba diferentes nombres que la del 12 de octubre. Lo que nosotros llamábamos Día de la Raza, en otros países es el Día del Descubrimiento de América, o simplemente del Descubrimiento, Día de Colón en Estados Unidos, o Día de la Hispanidad. Estas denominaciones no hacían más que reforzar ese criterio parcial que refiere a nueva raza surgida en América, hija de los españoles que llegaron. Primero lo que hay que decir es lo que más o menos se trabaja de la escuela, se está intentando trabajar es con la multiplicidad de pueblos que existían en América en principio. Es decir, la idea de descubrimiento ha tratado de invisibilizar toda una serie de características propias de los pueblos originarios americanos que recién en los últimos 20 años, digamos, se está intentando revalorizar. Y a partir de ahí comienza una empresa, primero conquistadora, porque se dio la conquista, el sometimiento de las naciones, de los pueblos y del territorio, y posteriormente se dio lo que nosotros denominamos el proceso de control y de extracción de todas las riquezas propias de Americana. Esto incluye la extracción de oro y plata principalmente, de otras materias primas, sobre todo provenientes de las plantaciones y en menor medida de la ganadería, y bueno, ahí comienza también un tema puntual de esto que tiene que ver el sometimiento de los pueblos originarios. Los pueblos originarios fueron extinguidos en muy poco tiempo.
tiempo, sobre todo por la utilización de las armas de fuego, las llegadas de enfermedades que no existían en América, por lo cual tampoco había cura. Lo que tenemos que empezar a pensar es esta idea de descubrimiento propiamente vista desde Europa y qué pasa en la actualidad, sobre todo con nuestros pueblos originarios, ¿sí? La falta de reconocimiento, el atropello que sigue existiendo. Hay que reconocer también que hay mejoras, pero sin ninguna duda hay una visión muy simplista sobre los pueblos originarios. Aunque quizás todavía la crítica que hay que hacerle al Estado, o mejor dicho, no tanto al Estado, sino a las editoriales, es que se apunta aún a contar más la historia americana desde la llegada de Colón, ignorando quizás los 40.000 años de historia que han tenido nuestros originarios americanos. O sea que nuestro continente no se llamaba América, que tenían una cultura y una idiosincrasia. Esta cuestión del Día de la Raza lo que hacía era asimilar como la superioridad europea sobre la americana. Entonces esta concepción, esta cosmovisión fue mutando con el tiempo hasta llegar a lo que se intenta hoy, que es recuperar los orígenes americanos. O sea, y hoy por hoy creo que el paso que nos falta, además de reconocer esta diversidad cultural que hay en América Latina, es reconocer la lucha de los pueblos originarios y el maltrato que tienen aún hoy gracias a los gobiernos de distintas provincias que les niegan sus derechos originarios. Enseñarle a los chicos qué formas de vida tenían, qué concepción, qué cosmovisión totalmente diferente a la que tenemos los occidentales, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es positivo, cómo se está trabajando hoy o se intenta trabajar.